negociación con el FMI, presión de la deuda, déficit fiscal, ajustazo. No hablo de hoy, sino del gobierno de la Alianza, de la presidencia de Fernando de la Rúa y de los desafíos económicos que enfrentó. Un ajustazo representado, se convirtió casi en sinónimo de eso, el economista López Murphy. Estamos con Roberto Kachanowski, otro economista que tiene una mirada muy particular sobre esas decisiones económicas. Muchas gracias, Roberto, por estar aquí. No, por favor. Bueno, este ajustazo que es condenado por buena parte del arco político y en Argentina, el ajustazo de López Murphy, que en sus 15 días de gestión como ministro de Economía impactó sobre la financiación de la educación, de la salud y otros rubros claves para la ciudadanía. ¿Cómo es tu análisis? A ver, yo creo que ahí se distorsionó la historia y en gran medida fueron responsables los medios de comunicación. A ver. Vos recién decías el ajuste sobre educación. ¿Cómo fue el ajuste? ¿Cómo fue? ¿Hubo ajuste? No hubo ajuste. Eso vendieron los medios. Lo que hizo Ricardo López Murphy en ese momento fue quitarle la caja a los diputados que, por ejemplo, podían dar pensiones no contributivas. Eliminar una serie de subsidios que había y eso trasladarlo a educación. Entonces, claro, bajaba el gasto público de un montón de lados. La educación, el gasto en educación había aumentado un 100% en ese periodo. Entonces, solo se reducía un 4%. ¿Sabés cuál era la reducción de gasto público que se proponía en ese momento? ¿Cuánto? 1.800 millones de dólares. ¿Y en términos porcentuales qué representa? 0,6% del Producto Bruto. ¿Qué pasó después? Lo echaron y vino ¿qué? Después de Cavallo, etcétera, vino una devaluación que llevó que primero hicieron confiscación de depósitos, especificaron asimétricamente, devaluaron, le robaron el ahorro a la gente, dispararon la inflación a 50% y la pobreza al 50%. O sea que el ajustazo de Ricardo López Murphy, comparado con lo que viene después, decís. Era nada. Por no hacer eso, el costo fue mayor. Lo que a mí me sorprende es que hoy, ¿cuánto pasó desde el 2001 hasta ahora? 18 años. No hemos aprendido nada. Estamos cometiendo exactamente los mismos errores. Por no querer tocar un poco el gasto público, pagamos un costo cada vez mayor. Roberto, entonces, es más, a Ricardo López Murphy, lo que le decían los ministros, curiosamente, hoy justamente estaba hablando con él y recordando algunas cosas, él estaba de viaje y bueno, nos comunicábamos, pero igual, me decían, en realidad los ministros le decían, lo que nos preocupa no es lo que decide bajar el gasto, es que lo vas a hacer. Y claro, porque le tocaba la caja a ellos, entonces a la política. La caja política. Claro, ¿y por qué reaccionaron tanto los medios de comunicación? Fue un acuerdo con el peronismo, obviamente. Recuerda que si fue un gobierno mezcla radical, mezcla peronista. Chacho Álvarez, claro, está bien. Chacho Álvarez era vicepresidente, era peronista. Le renuncia a De la Rúa sin que se hubiese comprobado ninguna denuncia. Es más, en el 2012 todos fueron exonerados porque no se demostró nunca lo de la Banelco. Lo estuvimos analizando a lo largo del programa. Me parece que históricamente es casi, yo te diría que una falta de respeto a lo que se cometió con la ciudadanía y con un hombre que, con todos los errores, yo pongo en mi nota, no lo voté. Creo que cometió muchos errores. Pero lo que le hicieron fue de terror. Roberto, me interesa de alguna manera reconstruir el clima económico y los dilemas y los desafíos económicos de esa Argentina post-menemista, ¿no? Cuando De la Rúa recibe el gobierno había un problema de déficit fiscal, asume Machinea, él va con una propuesta, me comentaron, que fue con una propuesta de reducción del gasto, no se la aceptaron, y entonces sale con un aumento de impuestos importantes, no sé si te acordás, del impuesto a las ganancias. Bueno, ¿el déficit fiscal de cuánto era después del menemismo? No era muy grande en ese momento. El déficit fiscal eran 1 o 2 puntos del Producto Bruto. Estoy hablando de la nación nada más, ¿no? O sea, era manejable, se hacía más o menos bien. ¿Hoy cuánto tiene la nación? No, hoy estás hablando de 7 puntos, 8 puntos. ¿Sí? Para que tengas una idea de las dimensiones de la crisis eran otras. Mira, para que tengas una idea, cuando asume De la Rúa el gasto público estaba
en 30 y pico puntos, 32, 33 puntos de Producto Bruto, consolidado, sumando nación, provincia y municipio. Hoy lo tenés en 47. Bien, llega De la Rúa, machinea, va con un impuestazo, eso genera un proceso de recesión, etcétera. Vino el blindaje y creyeron que la deuda sustituía a las reformas estructurales. Se quedaron ahí quietos y bueno... Que la deuda con el FMI. Claro, dice, bueno, yo me endeudo, financio y con eso ya no tengo que hacer más nada. No. ¿Cuánto le presta el FMI en ese momento? En ese momento no me acuerdo, pero 40.000 millones eran más o 30.000 menos. millones. En realidad no le presta solo el FMI, recordá que le prestó España Claro, también. privados también. Hubo una... sí, no, el gobierno español. ¿Y también Tanto es así que... financiamiento privado no había también? No. Puede Yo creo ser, que sí. no, fue un paquete grande un paquete. De apoyo. Tanto es así que después Kirchner no le pagó a España los 10.000 millones de dólares que le debían. Bueno, pero más allá de eso, bueno, se Pero hace el ese FMI paquete. no le pone como condición un ajuste fiscal también, cuando le pide una segunda tanda. Bueno, sí, obviamente le Claro. pedía reducir el déficit, como al ahora. 10%, era un ajuste del 10%. Bueno, pero sí. no, pero era, a ver, el 10% de cuándo también. No, a ver, vamos de nuevo. El ajuste total que había que hacer eran 3.000 millones de dólares. Era inicialmente 1.800 millones de dólares. Y después venían unas reformas estructurales que completaban los 3.000 millones. Eso era todo. Lo que hizo Dualde después, acordate, todo el Congreso de la Nación aplaudiendo el default. ¿Sí? Sí. La especificación. Lo que se vio en la Argentina por no hacer una cosita chiquitita así fue un espanto. Entonces, ahora, De la Rúa está, digamos, está 15 días, Ricardo López Murphy, viene Cavallo. Creo que Cavallo comete un error, que es creer que porque él se sentaba ahí todo se ordenaba solo por su sola presencia. Eso no iba a pasar y no pasó. Hizo el megacanje, bueno, y él anuncia en ese momento lo que era alguna especie de insinuación de salida de la convertibilidad, que era el factor de empalme. ¿Sí? Se llamaba factor de empalme. Una mezcla de dólar, euro, no sé qué. Y claro, el mercado empezó a tomarlo ya con más desconfianza, empezó la corrida financiera. Claro. Y eso terminó en el corralito. Para evitar que se escaparan los depósitos. Porque no había más depósitos, no había más fondos para pagar en ventanilla, pues había que pagar dólares. Se pone el corralito, pero en realidad la devaluación y la especificación se hace en el gobierno de Dualde. Entonces, se le achacan cosas al gobierno de la Rúa. Pero no son consecuencia de las decisiones. No, para nada. No, cuando vos entraste en default y hiciste todo el desastre ese. A ver, el peronismo y gran parte del empresariado quería la devaluación. ¿Sí? O sea, eso se sabe. Y lo fogoneaban hasta que, bueno, finalmente terminaron en eso. De la Rúa sabía que no podía devaluar. Y entonces, lo que hicieron fue desplazarlo a De la Rúa. Esto se sabe. Nunca... A ver, yo en esa época vivía en Pilar y la policía no estaba en las calles cuando estaban los... O sea, no nos engañemos. Hubo un golpe civil. Está bien, pero para llegar a esa es controvertida y controversial el modo en que sucede la crisis de diciembre de 2001. Ahora, hubo momentos críticos en términos económicos, es decir, si había 1 punto o 2 puntos porcentuales de déficit fiscal, el gobierno va de alguna manera intensificando la crisis. Parecía una crisis manejable a ojos actuales, pero ahora, las medidas que toman económicamente la van agravando. ¿Pero por qué se va agravando? Se va agravando porque en realidad, al no tener el apoyo para sostenerlo a Ricardo López Murphy en esa reforma que querían hacer, se fueron empastando cada vez más. Pues tuvieron que hacer un acuerdo forzado de megacanje con una tasa de interés del 15%, cosas por el estilo, y las cosas se le fueron de la mano. Dijeron lo del factor de empalme para ir saliendo de la convertibilidad, que la convertibilidad era una regla monetaria nada más. Y eso generó más desconfianza. Recordá que a mediados de año se larga una ley que era de intangibilidad de los depósitos. Con lo cual te estaban diciendo, te voy a tocar los depósitos. Te estaban avisando. Te estaban avisando. Roberto, última cuestión. ¿Cuál es la lección que decís que hay que aprender de esa gestión económica que la mayoría o un buen sector de la opinión pública ve con ojos muy críticos? La lección que hay que aprender es que a veces es preferible hacer los ajustes a tiempo y pagar el costo político de enfrentarse a la política, a no transar con la política, porque el costo que va a pagar la sociedad después va a ser mucho mayor, como ocurrió cuando llegó Dualde y Rodríguez A al gobierno.
¿El costo se está pagando de alguna manera, se pagó de alguna manera durante la gestión kirchnerista y se sigue pagando ahora? No, a ver, una cierta inercia. Perdóname, recordemos rápidamente que a De la Rúa le tocó una soja de $170, una suma importante de la tasa de interés, y Brasil, que había devaluado fuertemente en enero. A Kirchner le toca todo el viento a favor y dilapidó todo eso en populismo. O sea, el control del déficit fiscal de las cuentas públicas es clave y esa es la lección que hay que aprender. Esa es la lección que hay que aprender. Bien, muchísimas gracias, Gracias Roberto a vos. Pettenó. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vaya. Estás viendo La Nación Más. Viendo La Nación Más. Con filtro, sin filtro. Protegerlos a todos, en un mundo donde cada vez elegimos más.